Tres. Ok, mis amados, bendiciones. Bueno, estamos hablando sobre promesa y herencia y la importancia de saber dónde radica nuestra herencia. Y el conocimiento es importante, pero un conocimiento que no se atesore como sabiduría no va a dar frutos, va a ser simplemente información. Un ejemplo, tú te puedes leer un libro, muy bueno, comentas el libro, pero nada de lo que dice el libro lo practicas. Adquiriste un conocimiento que en los días o en las semanas, en los meses, según te haya impactado el libro, pues te vas a olvidar de él. Y algún día cuando alguien te hable de ese libro, si no te impactó demasiado, ni te vas a acordar de lo que el libro dice. Porque eso me pasa a mí cuando leo libros también. Si no tienen algo que me cautive y yo lo atesore como sabiduría, en poco tiempo, si tú me preguntas, no me acuerdo del libro. Sé que él más o menos dice, pero tendría que volver a leerlo. Eso es conocimiento. Pero una vez que el conocimiento se atesora, es porque tú le das el valor que tiene o que le encontraste y deseas hacerlo parte de tu vida. Eso se llama atesorar, guardar en tu corazón. Ya se entiende que tú vas a coger tu vida y la vas a enrumbar ahora por un camino que antes no tenías y que ahora lo estás atesorando porque le diste valor. Cuando la palabra de Dios, que es un tesoro constante, permanente, el más grande, el más valioso, no está atesorado por ti en tu vida, va a ser igual que ese libro que te leíste y que luego se te va a olvidar. Por eso es que hay personas que necesitan ser alentadas, animadas permanentemente, porque el conocimiento de Dios solo ha sido eso, conocimiento. Cuando el conocimiento entra a ser parte valioso de tu vida, se convierte en sabiduría de Dios. Y la sabiduría es la que te lleva a ejercitar tus sentidos para tomar las decisiones correctas, porque tú no tomas decisiones con los dedos de los pies, ni con las manos. Tu mente comienza a ejercitar, a mover la centrífuga de tus pensamientos, a ver todas las posibilidades, buenas, malas, las esperanzas, las ayudas de las personas y el del banco, del trabajo. Y según vayas haciendo la ecuación de tus pensamientos, al último, el símbolo de pregunta que estaba cuando empezaste, tú le tienes una respuesta que muchas veces no es la correcta, por no decir en algunos casos la mayoría de las veces. Pero cuando nosotros venimos al Señor y valoramos eso que está en el templo, y ya hemos hablado de eso bastante, ya hemos hablado sobre la mesa de los panes de la presencia de Dios, el aceite, el incienso, la lámpara de las 7 candelabros, todo eso lo hemos hablado. Ya ahora tenemos que entrar en tierra derecha. Cuando nosotros comenzamos a mirar que cuál de las cosas son las importantes para nosotros, y entendemos que nosotros tenemos que hacer las cosas conforme al principio de Dios, abandonamos la manera vana de pensar para estar ahora con un pensamiento en el Señor solamente. La Escritura, veíamos en el capítulo anterior cómo el corazón de Dios se alegraba cuando tomábamos decisiones conforme al Padre, y cómo se entristecía la madre, yendo a Proverbios 10, en la vida real es así, cuando una madre sufre porque el hijo toma las decisiones equivocadas que su padre le enseñó bien o ellos y las hace mal, pues pasan estas cosas. Pero en la iglesia
los ministros, la gente que está ministrando para tu bien, que está cuidando de tu alma, como lo dice el apóstol Pablo en Hebreos. O sea, para que tú puedas llevar más. Cada día cambia tu carácter y no lo haces, pues la labor se ve perdida y da tristeza. Y en el capítulo 4 de Proverbios encontramos un anuncio que el Padre hace, y Salomón, el hombre más sabio que Dios creó, escuchando el Espíritu, escribe algo poderosísimo aquí. Mira esto: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento. Y he venido recalcando esto mucho en esta serie. Conocimiento sin entendimiento va a producir pérdida, derrota. De nada sirve tener una inteligencia muy aguda para percibir si no hay el entendimiento para poner esa inteligencia a hacer un trabajo adecuado. Porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción, también yo fui hijo para mi padre. Habla Salomón. Tierno y único a los ojos de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Cuando miramos esto, viendo todo lo que contiene la Biblia, todas las maneras y las formas como Dios trató con todos los hombres antes de que llegara Jesús, se diera a conocer el reino de Dios y comenzaran los apóstoles en base a lo que Jesús hizo y a lo que estaba escrito por los profetas en base a lo que Jesús iba a hacer, comenzaron a traer la iluminación sobre algo que estaba oculto en misterio y fue revelado y escrito en los libros después de la muerte del Señor. Ahí nosotros tenemos las palabras del anhelo del corazón de Dios, lo que Él desea que nosotros hagamos, escuchemos y digamos. Pero se trata de un conocimiento que no es un conocimiento más. Se trata de ir a buscar algo que Dios tiene con toda la atención de nuestra mente. Por eso, mira, aquí en Deuteronomios, vamos a leer algo que fue escrito mucho antes, pero que Jesús lo repitió, y aquí lo vemos. Deuteronomios, en la medida que Dios me va soplando, yo mismo quiero que nosotros lo tomemos. Mira, déjame llegar ahí primero. Deuteronomios capítulo 6, tanto lo dijo Jesús como lo dijeron los apóstoles, pero esto es lo que va a permitir que nuestra atención esté fija en la enseñanza de Dios y adquirir no conocimiento, sino atesorar el valor del conocimiento para obtener resultados. No solamente nosotros, es una labor con nuestras descendencias hacerlo. Mira lo que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir que lo primero para ti tienes que ser Dios. Con toda tu alma y con toda tu fuerza. Él adquiere aquí tres cosas que parecen lo mismo, pero no lo son.
Cuando Él está hablando de con toda tu alma, está hablando de servirle a Dios, que todo tu ser no solamente esté buscando que Él sea lo primero, sino que tú estés buscando hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Y cuando habla de que con toda tu fuerza, está dando que todo tu ser esté enfocado en eso que Él te está enseñando. Y lo aclara más diciendo así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Quiere decir que el Señor desea que la instrucción de Él sea tan importante, que sea nuestro levantar, nuestro acostar, que sea lo que se hable con nuestros hijos, con nuestros familiares. Es tomar el conocimiento y darle el primer valor. El primer valor del conocimiento tiene que ser que lo más importante, la cosa más valiosa que yo tengo, tiene que ser Dios. Y cuando todo tu ser está pensando en que Él es lo más importante, es cuando tú te vas a dar cuenta que tu mayor tesoro, fuera de Él, es conocerte tú como Él te conoce. Porque cuando tú te conoces como Él te conoce, no como tú te has visto siempre o como la gente te ve, tú vas a caminar como el Hijo de Dios, como el heredero de Dios. Tú vas a caminar todos los días de tu vida, tomando lo que es tuyo, lo que Dios preparó de antemano para ti. Y entonces será de la siguiente manera: no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, no las abandones, y ellas velarán sobre ti. Wow, esto sí que es núcleo en esta serie. Dice que no abandonemos las palabras de Dios, y ellas velarán por mí y por ti. Quiere decir que yo tengo la oportunidad de tomar el conocimiento, no darle el valor que tiene, desecharlo y apartarlo de mí, y entonces Dios no va a velar por mí. Eso es lo que le ha pasado a esta nación. Esta nación se apartó de los dichos de la boca de Dios, la nación y el mundo, pero sobre todo este país que fue hecho con la Biblia en la mano y con un asadón en la otra, donde la Constitución no se habían bajado del barco y ya la habían hecho en base a la Biblia, y se apartó. Entonces, como apartaron la vida de Dios, pues la palabra que es la vida de Dios no vela por esta nación. Esta nación se mantiene en pie por la iglesia de Dios que vela por cumplir la palabra. Por eso ahora somos el ejército más poderoso sobre este país. La gente de fe. ¿Qué quiere decir cuando la palabra vela por ti? Ok. Vamos a colocarlo en un ejemplo que sea más fácil. Cuando el conocimiento llega a ti, que tú lo desechas o que tú lo valoras, ¿sabes qué es lo que tú estás haciendo? Ok. Tú estás colocando tu mente en función. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Si la mente es analítica, cuando entramos en estas palabras, yo sé que los hermanos del mundo entero y de todos los ministros se tuercen todos así porque dicen, uy, ya se salió de la fe.
pero nuestro está pegado con la fe. La palabra analítica es una palabra muy moderna, pero la palabra analítica viene de analizar, viene de mirar, viene de ver. Yo puedo tomar este vaso y comienzo a analizarlo, cómo está la pata, tiene unas estrellitas, unos dibujitos, está hecho de cristal, tiene una... O sea, yo estoy observando cómo fue construido el vaso. La palabra analítica del pensar, la palabra nueva, del vocabulario nuevo, no es más que meditar, mirar, observar lo que leímos en Deuteronomios, lo que se está leyendo aquí en la cabecera de este capítulo 4. Es la palabra meditar, reflexionar. Cuando el principio de Dios llega a tu vida, tú tienes que empezar a meditarlo, para quitarte la palabra analítica, que es la palabra del vocabulario moderno. Es como si fuéramos a hablar en estos tiempos de computadora y disco duro y el mouse, el ratón y todo eso. Nos dirían locos. Estamos hablando de meditar y reflexionar sobre el conocimiento que llega. Eso nos da el valor de lo que estamos recibiendo como conocimiento, y al encarnarlo, al atesorarlo, se convierte en sabiduría. ¿Por qué? Porque una vez que tú valoras el conocimiento de Dios y no te apartas de él, tú te vas a mover por lo que el conocimiento dice, por cuanto tú estás conociendo que la decisión que tú vas a tomar va a ser excelente, va a ser buena. ¿Y por qué tú sabes eso? Porque Dios lo está garantizando. Porque Él dice que la palabra velará por nosotros. Quiere decir que yo lo que tengo que hacer es obedecer la palabra, porque ella me garantiza que va a tener cuidado de mí. Por eso en este tiempo del templo, que somos nosotros, no estamos entrando a tomar un alimento y a empaparlo como simbolismo del aceite, a ver si el incienso se quema y da un aroma agradable para Dios. No. Aquí estamos tomando un alimento que por Jesús entra a nuestras vidas, garantizando que no solo va a ser de alimento, sino que va a ser de aroma agradable a Dios. Porque estamos permitiendo que el conocimiento, el principio de Dios, venga a ser parte de nuestra sabiduría, y la sabiduría no es más que decidir hacer lo que yo tomo como bueno. Ya deja de ser conocimiento para convertirse en sabiduría. Ahora, en la vida real, nosotros, en la vida real no. A ver, corrijo, en la vida natural. Porque entonces si vamos a hablar después de la espiritual parecería irreal. En la vida natural, nosotros decidimos hacer algo porque lo valoramos como bueno. Nos saltamos mucho el espacio de reflexionar y menos utilizamos el poder que Dios nos colocó en nuestro intelecto, que es el de crear, sino que inmediatamente respondemos a operar lo que estamos percibiendo. Entonces nos movemos por percepción de lo que a nosotros llega a través de nuestros sentidos, percibimos las cosas y por presunción, presumiendo de que eso va a pasar de tal manera porque así lo tenemos almacenado, operamos. Te lo repito. En nuestra mente evaluamos la información que se nos está dando a través del conocimiento. Decidimos, tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Esa decisión va a estar sujeta
a la manera en que estamos habitados a operar con la información que nos ha llegado en el transcurso de toda nuestra vida respecto de eso o de algo parecido. Entonces no nos damos el tiempo que tiene la mente en capacidad para meditar y reflexionar, que en el vocabulario moderno es analizar. Cuando tú coges el principio de Dios y comienzas a meditarlo, Señor, esta es tu palabra. Tu palabra dice que si yo puedo creer lo que yo crea, me va a ser hecho. Pero yo necesito, Señor, que estoy enfermo de tal lugar. Yo necesito, Padre, mirar como tú me miras, que tú dices que tú me ves sanado porque en Jesús ya me sanaste. ¿Cómo yo tengo que mirar esto? Bueno, yo tengo que ir a la cruz y comenzar a mirar que en su cuerpo, como una llaga, mi enfermedad Él la llevó allí, la crucificó, que cuando Él resucitó, resucitó sin ella y resucitó sin ella, porque aunque yo estoy 2009 años después, a mí me va a liberar poder ver que Él lo hizo. Pero cuando yo puedo ver que Él lo hizo, yo he creído. ¿Qué quiere decir? Que la parte que no opera en mi fe, que es la de crear, porque si tú vas a Hebreos 11, te dice que es poder ver. O sea que tú tienes la posibilidad de no ver. Porque si dice que la fe es poder ver, quiere decir que también puede que no lo veas. Entonces, ese paso de no ver a ver se llama crear. Es el mismo sistema que Dios operó al principio. Cuando tú puedes ver lo que no se ve, tú tienes que forzar tu mente, tu ser interior, a que Él comience a crear las imágenes, porque pensamos a través de imágenes. Si tú crees que hablar de una fe basada en el conocimiento que se maneja hoy en el siglo XXI es extraterrestre o es salirse de la realidad, te estás ahuyentando por temor de tomar el verdadero conocimiento y volverlo realidad. El hecho por el cual nuestra fe no produce es que no podemos ver lo que estamos confesando con la boca, y tú no puedes confesar con la boca hasta que tú no hayas podido ver, porque la fe es eso. La fe es un premio que el Señor da a aquellos que se acercan a Dios creyendo de que Dios existe y de que Dios hace. Mientras tú no puedas ver lo que Dios hace, mucho menos vas a poder verlo o escuchar, lo que Dios dice. Por eso es que Él dice que la palabra velará por ti. Es impresionante cómo esta gente, David, Salomón, que no tenían esta totalidad de libros que tenemos nosotros, toda la explicación, la tecnología que hay hoy, la cantidad de personas explicando sobre la manera de vivir en el Señor, y esta gente podía manejar esa dispensación de alma y espíritu de una manera tal que agradaban a Dios, de tal forma que Dios los bendecía, y la gente podía decir: es que el Señor está con José, es que el Señor está con David, es que el Señor está con Eliseo, es que el Señor está con Elías, es que el Señor está con Salomón. ¿Por qué? Con Abraham, con Jacob, con Isaac, bueno, con todos los que se narran como héroes de la fe. Porque esta gente no solamente podía oír, sino que podía creer. Si tú vas a la Biblia, la mayoría de las veces que Dios le habló al hombre, la gran mayoría, por no decir más del 90 y tantos %, Dios les habló por visión o por sueño. Por visión o por sueño. Quiere decir que ellos tenían que levantarse
y comenzar a recordar lo que habían soñado o lo que habían visto en visión para poder creerlo. Habían imágenes y siguen habiendo imágenes. Si tú quieres que la palabra vele por ti, tú tienes que aprender a escuchar primero para que puedas ver correctamente. Porque entonces la fe va a tomar la formación que Dios le dio. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios o de la palabra de Cristo. Ese es el primer principio. El primer principio para que la palabra vele por nosotros es volver a rescatar el primer sentido que se perdió en Génesis 3. El primer sentido que la mujer entregó fue el oído. Se puso a escuchar lo que no debía escuchar. Y como siguió escuchando lo que no debía escuchar, comenzó a ver lo que no podía ver. Por eso dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos. De la misma manera, en la fe, nuestros ojos van a estar abiertos cuando nosotros podamos ver lo que la palabra dice. Porque entonces ya tú te sentarás con el Señor y con el Espíritu, pero como ya tú sabes que para creer tú tienes que ver lo que Dios te dice, entonces ya no hablarás sin ver. Por eso la gente no recibe. Porque se enseñaron a hacer bazucas. ¿Tú sabes lo que es una bazuca? Un tubo, y se le mete algo, y se le mete pólvora para que salga. ¿Quién hizo el disparo? La pólvora. ¿Para qué sirvió el tubo? Para que saliera. Otro ejemplo, son guloras, son guacamayos, periquitos, como tú le quieras llamar, cacatúa. ¿Qué hacen? Repetir y repetir lo que les han dicho. Repetir y repetir lo que les han dicho. Y la Biblia dice que es por creer. Si tú puedes creer, te será hecho. No dice, si está difícil, repite que yo te lo voy a dar. No. En cualquier situación que tú estés, si el conocimiento no se ha hecho sabiduría, jamás podrás alcanzar frutos. Quiere decir que después de tú meditar en la palabra, porque es el primer paso para poder oír, reflexionar en ella, si no estás sentado con Jesús y con el Espíritu para poder escuchar la voz de Dios y poder meditar, reflexionar, analizar en el contexto de la gramática que se maneja hoy en día, pues tu mente no va a poder formar imágenes de lo que la palabra te está diciendo. Entonces tenemos una mente que solamente está habilitada naturalmente para escuchar y operar o hacer. Escuchar, operar y hacer. Nos olvidamos que cuando nosotros con nuestra boca estamos hablando algo que creemos, nuestras palabras están creando la necesidad que tú tienes, pero como respuesta. De tu boca está saliendo un milagro, de tu boca está saliendo una señal, porque esa palabra creída está hecha para que Dios sea en tu vida lo que tú necesites que Dios sea. Entonces allí sí la palabra velará por ti, porque ahora tú tienes todos tus sentidos enfocados en que la palabra que tú estás escuchando, cuando estás meditando, leyendo ese parágrafo de la Escritura, y que el Espíritu Santo lo está iluminando a tu vida, tu mente creativa, la que Dios usó para hacer el mundo y que la puso dentro de ti, va a comenzar a formar las imágenes que la promesa te está anunciando que te va a dar. Una vez que tú puedes crear las imágenes que la promesa trae, el oráculo de Dios que estaba oculto, el misterio, se quita. Ahora el velo entre tu alma y el Espíritu no aparece. ¿Por qué? Porque Jesús lo quitó. Es un solo salón. Tú estás en la presencia en el momento en que la palabra es meditada y está llegando iluminada a ti por el Espíritu en el mismo proceso, en el mismo momento, en el mismo segundo.
tu mente, que es el amar a Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza, y si no, quita la palabra mente de todas las escrituras en que Dios mismo, antes de Jesús, en Jesús y después, dijo y habló sobre la transformación de la manera de pensar. Se piensa a través de imágenes. Si tú no puedes ubicar las imágenes de la promesa, tú vivirás hablando promesas siempre. Pero cuando tú puedas ver las imágenes de la promesa, tú has creído. Entonces ya no es conocimiento. La iglesia se ha llenado mucho de conocimiento, pero no ha creído ese conocimiento porque no lo ha podido ver. Entonces no es sabiduría en él, es conocimiento. Y usted va a las casas, está en el Salmo 23, en el Salmo 22. Los que dicen que están en gracia están en Colosenses, están en Efesios, en Corintios, en Romanos. Tienen plaquitas por toda la casa, en madera, en bronce, en oro, en porcelana. Religión. Si tú no puedes ver que Dios te da lo que Él promete, tú no has creído. Y si no has creído, no vas a poder obtener lo que la palabra dice. Quiere decir que tu mente, con el vocabulario de hoy en día, tiene que ser analítica, creativa y operacional de acuerdo con lo que creíste que tú analizaste. En términos de la Biblia, que el lenguaje de 2009 años atrás es: después de que tú medites, después de que tú reflexiones sobre la palabra, que fue lo que siempre Dios mandó, tienes que comenzar a crear lo que ella misma te dice que es tuyo, para que te muevas, operes, comiences a ir en busca de lo que tú pudiste ver, que Dios dijo que era para ti. Allí comenzamos a vivir por herencia. Pero allí se terminó el tiempo y seguiremos en el próximo clip. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.